Mauricio Daza, constituyente por la región de Magallanes y Antártica chilena, y el día de hoy quiero darles cuenta acerca del trabajo que hemos realizado en la convención. Pero queremos hablar de algo bien concreto y que yo sé que es parte de aquellas materias las cuales son de especial interés para la comunidad magallánica. Que esta promesa tan, yo diría, dejada de lado, vinculada a la descentralización. La posibilidad que podamos tomar nuestras decisiones para definir nuestro propio futuro desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios. Y para esto, entonces, tenemos que hacer cambios en la actual Constitución que establece este sistema que es hipercentralista y que finalmente hace que sean las autoridades centrales desde la región metropolitana quienes finalmente adopten las mayores decisiones que se vinculan con el futuro de la región de Magallanes. Ahora, en este contexto, tanto yo como un conjunto de 16 constituyentes en total hemos trabajado intensamente para proponer una nueva forma de Estado, algo que nos lleve más allá de este Estado centralizado. Y esta forma de Estado es lo que yo les quiero hoy día exponer y explicar, que es la propuesta inicial que estamos haciendo. Obviamente esto es una propuesta y la idea es que todos ustedes nos puedan ayudar a mejorarla a través de sus comentarios, a través de sus observaciones, y esto se puede hacer en los medios que hemos instalado en la Convención para la comunicación con los constituyentes y en mi caso a partir del correo electrónico mdaza@chileconvención.cl, que lo vamos a estar colocando también ahí para que ustedes lo puedan anotar. Entonces, vamos a explicar hoy día qué es esta propuesta. Esta propuesta se trata de una forma de Estado que se denomina Estado regional. Y esto lo vamos a hacer a través de ciertas imágenes que nos van a permitir facilitar la explicación. Así que vamos con ellas. Bueno, lo que nosotros queremos es una autonomía regional, que es una de las promesas que yo planteé además en la campaña. El problema es cómo esto se puede concretar más allá de las simples palabras, ¿no?, y de los conceptos generales. Y esto es a partir de la forma de Estado regional. Y eso es lo que vamos a ver además a continuación. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo avanzamos hacia una equidad territorial? ¿Y qué es la equidad territorial? Es básicamente la posibilidad de que el Estado llegue con prestaciones vinculadas al ámbito social. Estamos hablando de salud, estamos hablando de pensiones, estamos hablando de educación, con prescindencia del número de habitantes que exista en un determinado territorio. Y esto yo creo que a ustedes les va a hacer mucho sentido, porque ¿cuántas veces hemos escuchado que de repente me dicen, miren, ¿sabe qué? Este proyecto para Magallanes es súper bueno, pero el problema es que no es, entre comillas, rentable socialmente. ¿Qué significa eso? Que no hay un número de personas suficientes a las cuales lleguen estas medidas. Y siempre se nos dicen, oye, ¿sabe qué? Magallanes es el 1% de la población total. Pero lo que no se considera es que tenemos una de las extensiones territoriales más grandes del país, que tenemos además una biodiversidad, un futuro, una proyección enorme. Probablemente la región que tiene más proyección de futuro de todo nuestro país. Y por lo tanto, tenemos que pasar a una nueva concepción, que es precisamente la equidad territorial, llegar con justicia social, con prescindencia del número de habitantes y también con prescindencia, ¿no?, del tamaño de la billetera de las comunidades. ¿Y cómo se concreta esto además? Y eso es lo que vamos a ver también ahora a continuación. Esto se concreta a través de esta noción de Estado regional. Yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a hablar entre un Estado unitario y un Estado federal. Estado unitario, un solo país, un grupo de autoridades centralizadas que finalmente dejan atrás a las autoridades locales y regionales. Pero por otra parte un Estado federal, donde estamos ante unidades que son absoluta y completamente autónomas unas de otras. Bueno, la verdad que existe un modelo que es distinto, que es un modelo de Estado regional, que se aplica, por ejemplo, en España, en Italia, en Portugal. Y el Estado regional tiene varias características, ¿no? Hay quienes dicen que es un federalismo atenuado, hay otros quienes dicen que es una suerte de Estado unitario. La verdad que no es ninguno de los dos, es un modelo distinto, que es el que nosotros estamos proponiendo. ¿Cuáles son las características? Y ahí está entonces la imagen que estábamos compartiendo. Lo primero es que se entrega autonomía efectiva a las entidades territoriales, básicamente a las regiones que ahora nosotros proponemos que se denominen regiones autónomas. Además, existe la posibilidad que las regiones, de manera absolutamente independiente, tengan la posibilidad de poder realizar acuerdos, asociatividad entre las regiones. Y esto es especialmente importante para nuestra región de Magallanes, para los efectos, por ejemplo, de unirnos en determinados temas de conectividad con la región de Aysén o con la provincia de Palena, por ejemplo, todo lo que es el sur austral de nuestro país. Esto
sin necesidad de pasar por el permiso de la autoridad central o del Congreso Nacional. Es muy importante también que esto incluya una participación muy activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y un control ciudadano a las autoridades, porque cuando uno traspasa muchas competencias a las autoridades locales y a las autoridades regionales, se abre un espacio de riesgo importante también para que exista corrupción y abusos. Bueno, hay que establecer mecanismos de control entre ellos que sean de control ciudadano. También involucra el deber de un desarrollo equitativo en las regiones. Acá hay que también atacar lo que es el centralismo a nivel intrarregional, y esto es muy importante, además haciéndonos cargo de territorios especiales como los territorios insulares. En este caso estamos hablando de nuestra región de Tierra del Fuego, la cual ha sido dejada un poco atrás, ¿no?, también de las decisiones a nivel regional. Entonces, uno de los principios es el desarrollo territorial equitativo. Tenemos que hacer planificación, además, de lo que es la perspectiva de la región con un enfoque ecológico y cultural, preguntándole a la ciudadanía cuál es su vocación de desarrollo. Por ejemplo, en la provincia de Última Esperanza puede haber una vocación de desarrollo que defina a la ciudadanía relacionado con la conservación y con el turismo, por ejemplo. Bueno, ese es un marco a partir del cual las autoridades regionales van a tener que moverse dentro de ese marco para poder definir e implementar políticas públicas. Puede ser que otra provincia de nuestra región, Magallanes, tenga el interés de desarrollar una vocación más bien comercial, industrial, el desarrollo del hidrógeno verde, entre otros. Bueno, dentro de ese marco, pero definido por la ciudadanía, tendrán entonces que las autoridades electas regionales diseñar e implementar políticas públicas. Lo importante es que le tenemos que dar recursos, ¿no?, financiamiento, un marco presupuestario a las regiones para que también sus propias autoridades puedan tomar decisiones que sean reales, porque da lo mismo que digan, mire, ¿sabe qué? Queremos hacer A, pero le tenemos que pedir plata al gobierno central. Y finalmente el que tiene la caja con el dinero serían los mismos de siempre y ahí no habría una autonomía real. Y lo importante es que tengamos además un gobierno regional con una autoridad empoderada, un gobernador o gobernadora electa por la ciudadanía, pero que tenga atribuciones reales, olvidarnos del delegado presidencial y además tener una entidad colegiada. Nosotros proponemos reemplazar al CORE por una asamblea que sea una asamblea que tenga potestades de control, pero también potestades legislativas, como vamos a ver a continuación. Sigamos. Bueno, estas regiones autónomas, que es lo que nosotros estamos señalando, las estamos consagrando en la Constitución como entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica, de derecho público. Esto es bien importante. Al tener personalidad jurídica cuentan con una autonomía para poder actuar por sí mismas. Tienen una autonomía financiera y van a tener un patrimonio propio. No van a estar ahí llamando, ¿no?, al gobierno central para pedir lucas. No, van a tener un patrimonio propio a partir del cual van a poder funcionar. Y además tienen que contar no solamente con potestades administrativas, sino también con potestades legislativas, ¿no?, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras, que sean necesarias para poder autogobernarse. Y esto es muy importante porque si no, la promesa de la descentralización va a ser solamente eso, una promesa sin cumplir. Ahora bien, ¿cómo se sigue desarrollando esta visión? Nosotros estamos analizando, y como vamos a ver a continuación, que las regiones autónomas tengan o estén estructuradas a partir de dos grandes centros de poder, ¿no?, dos grandes autoridades. Uno que es el gobierno regional, que es una autoridad unipersonal y que está dirigida por el gobernador o gobernadora regional que va a ser electo en las urnas. Pero por otra parte, y esta es la novedad mayor quizás, tiene que ver con una asamblea legislativa regional. O sea, vamos a reemplazar los CORE por esta asamblea legislativa regional que va a tener muchas más atribuciones vinculadas al control que se tiene que realizar respecto al gobierno regional, que va a ser un gobierno regional empoderado, pero también la posibilidad de dictar leyes acotadas obviamente al ámbito regional, ¿no?, y en términos tales que también sean compatibles con el trabajo que va a seguir realizando el Congreso Nacional. Sigamos entonces profundizando acerca de esto. A ver, esta imagen es interesante y resumen, o trata de resumir, la verdad, lo que son varias atribuciones de esta Asamblea Legislativa Regional. ¿Cuáles son las características? Nosotros hablamos de que sea un órgano colegiado, que sea elegido directamente en las urnas, que sea autónomo, que sea paritario. Yo creo que la paridad ha llegado para quedarse. Además que sea representativo, esto es muy importante, de los territorios de la región, para evitar esta distorsión del cual hablábamos. No vaya a ser de que por la circunstancia que Punta Arenas tenga
una población muy superior a la de, por ejemplo, Porvenir y superior a la de Natales, bueno, Porvenir y Natales no tengan menor representación. Tiene que ser una representación equilibrada, ¿no? Y eso también se establece en este proyecto. En cuanto a las facultades, pueden deliberar, o sea, pueden conocer y pueden también hablar, tratar materias vinculadas al desarrollo regional de manera amplia, ¿no? Tienen la potestad fiscalizadora, que es controlar al gobierno regional, y esto es muy importante para que al control ciudadano se sume también el control de esta Asamblea Legislativa Regional, y también tiene atribuciones legislativas que vamos a ahondar un poco más adelante. La integración, bueno, son básicamente, como ya dije, personas que sean elegidas en las urnas, y también se debe considerar, y estamos planteando, que hayan un porcentaje de escaños reservados en representación de los pueblos originarios de cada una de las regiones. Ahora, en cuanto a las atribuciones, ya dije, tiene potestades legislativas y también tiene la posibilidad de poder generar un denominado estatuto regional. Y el estatuto regional es bien interesante, porque lo que nosotros estamos planteando es que la definición acerca de cómo nuestras regiones se van a regular parte de una base. Y esa base es la que se va a establecer en la Constitución. Pero hay un margen amplio el cual nosotros le queremos entregar a los gobiernos regionales, a que cada gobierno regional, cada región tenga una mini constitución, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que dentro del marco de los límites de esta gran constitución puedan tener amplitud para los efectos de poder generar una normativa básica de cómo se organiza y cómo se administra internamente y que nazca desde la región. Veamos la siguiente imagen, que además habla de las atribuciones exclusivas que tiene esta Asamblea Legislativa Regional, que reemplazaría al CORE, ¿no? Bueno, la dictación de leyes regionales, y esto sobre materias de competencia de la región autónoma, que es un catálogo acotado y muy específico que vamos también a analizar en su momento. Va a dictar el reglamento para su funcionamiento. Esto es bien importante, ¿eh? Tiene la facultad de debatir, aprobar, rechazar o modificar un plan de desarrollo regional, ¿no? Cada región va a tener que contar con ese plan, para que exista una perspectiva, para que las políticas públicas sean armónicas y vayan en una dirección determinada. Ese es el plan de desarrollo regional, que lo va a tener que desarrollar, ¿no? Pero escuchando al gobernador regional, la Asamblea Legislativa, ¿no? También tiene la posibilidad de poder debatir, aprobar, rechazar o modificar el proyecto de presupuesto regional. Y esto es bien importante porque las regiones van a tener un marco presupuestario garantizado, ¿no? Y dentro de ese marco presupuestario, entonces, va a tener que definirse por este órgano en qué se va a gastar el dinero, pero también oyendo previamente al gobernador regional. Además, tenemos la atribución, y esto es muy importante, de conocer y aprobar planes de ordenamiento territorial, que es un instrumento que es muy interesante, que se vincula con la posibilidad de poder definir en el espacio físico qué proyectos se pueden desarrollar y cuáles no en un determinado lugar, en una determinada área de nuestra región. Y esto con participación ciudadana. Entonces ya no vamos a tener la situación que de la noche a la mañana llega un emprendimiento, ¿no?, en un determinado lugar que genera un alto impacto ambiental y social sin que la comunidad haya intervenido y sin que se supiera antes. No, acá las reglas del juego van a estar definidas previamente, pero con participación ciudadana, ¿no? Y eso es muy importante, lo mismo que el manejo integrado de las cuencas que existen en nuestro país, para los efectos de que no exista una explotación, sobre todo de los recursos hídricos, que sea abusiva, ¿no? Además, y esto es bien interesante, y ha generado algo yo creo que va a generar debate, ¿no? La posibilidad de establecer dentro de un determinado marco impuestos, cargas y tributos regionales, ¿no? La posibilidad de definirlos en beneficio de las arcas regionales. Pero esto no se establece en un contexto que dé espacio a abusos, ¿no? De que las regiones empiecen a gravar indiscriminadamente para tener más presupuestos, no, dentro de un determinado margen de actividades. Tenemos otra imagen que también ahonda en más atribuciones. Tiene la posibilidad también, ojo, de crear empresas públicas regionales o aprobar la participación en empresas para la gestión de servicios de competencia del gobierno regional. Tiene la posibilidad de contratar préstamos en préstitos en virtud de lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto Regional y la ley. Este tema de los créditos es la posibilidad de endeudarse, pero con márgenes muy acotados, ¿no? Eso es bien importante para los efectos de evitar, ¿no?, de que tengamos finalmente
regiones que están hiperendeudadas, ¿no? Que tienen garantizado además con créditos que muchas veces no se sabe para dónde van, ¿no? Hasta el último edificio público. Eso no es lo que se busca, sino generar un margen, pero muy acotado y con un debate amplio además en las asambleas regionales legislativas, ¿no? Y fiscalizar, yo diría, los actos del gobierno, del gobernador regional, que creo que es muy importante. Va a tener la Asamblea Legislativa la posibilidad de acusar, ¿no? Es una suerte de acusación constitucional. Lo que ahora se ve, por ejemplo, a nivel de los ministros, ¿no? Que pueden ser acusados constitucionalmente en el Congreso. Bueno, algo así también lo hemos planteado respecto de la posibilidad de poder acusar, ¿no? Y destituir al gobernador regional, pero en la medida que se establezca la existencia de infracciones graves a su deber y con mayorías además que sean calificadas, o sea, con mayorías suficientes para evitar de que esto no se transforme simplemente en un ejercicio politiquero, ¿no? De venganza respecto de una fuerza política respecto de la otra. Así que también hemos buscado un resguardo en esa materia. Ahora, seguimos adelante con lo que son estas potestades legislativas, ¿no? En concreto, que yo creo que es lo más novedoso, y solamente para acotar de qué se trata aquello, que viene en la siguiente imagen. Ahora, respecto a las potestades legislativas, es importante de que esto se tiene que dar de manera acotada, dentro de los límites definidos en la Constitución, y solamente podrán regir dentro de los límites físicos de cada región. Ahora, en ausencia de una normativa establecida en la legislación regional, va a primar entonces la legislación nacional, o sea, la legislación nacional es supletoria. Y además, en la legislación regional, como lo habíamos hablado, tiene la posibilidad de fijar impuestos, cargas, tributos regionales. Sin embargo, no podrá establecer aranceles especiales a importaciones, exportaciones o al libre tránsito de bienes entre regiones, ni limitar o reducir los derechos y garantías contemplados por la Constitución y las leyes nacionales. Esto es bien importante para los efectos de generar también una consistencia en la regulación nacional y que no afecte, ¿no? Las relaciones comerciales que tiene Chile con otros países. Ahora, es bien importante señalar que si bien le estamos entregando muchas atribuciones a los gobiernos regionales, existen materias las cuales van a seguir radicadas en el gobierno central. Y esto tiene que ver con las relaciones exteriores del Estado de Chile, lo vinculado a la seguridad de la nación y al orden público, ¿no? Y por lo tanto, esos son ámbitos en los cuales el gobierno central va a seguir teniendo atribuciones exclusivas. Ahora bien, respecto a otras materias, por ejemplo, lo vinculado a ciertas áreas de desarrollo de salud, desarrollo de educación, ¿no? Entre otras materias, la autoridad central va a establecer un piso, un mínimo para todas las regiones, pero las regiones van a poder complementar esos pisos. Un ejemplo, por ejemplo, en el ámbito de la educación, los planes de estudio. Puede ser que haya planes de estudio los cuales se definan con contenidos mínimos por la autoridad nacional, pero que puedan ser complementados, sobre todo en una región como la región de Magallanes, que tiene una riqueza histórica y cultural muy importante, ¿no? La idea sería también incorporarlos para los efectos de que integren esos planes de estudio, complementen los planes de estudio a nivel basal. Bueno, respecto de lo que se viene, que es el gobierno regional, y que lo vamos a ver en la siguiente imagen, podemos señalar de que básicamente en él reside el gobierno y la administración de cada una de las regiones. Su finalidad es hacer una gestión, una administración, ¿no? Del día a día de la región para lograr el mayor desarrollo social, cultural y económico, y un gobernador o gobernadora es el titular de este órgano, ¿no? Y detenta facultades políticas y también facultades reglamentarias en el sentido de poder dictar disposiciones para aplicar las leyes, específicamente las leyes regionales. Ahora bien, en cuanto a las atribuciones exclusivas del gobierno regional, que lo podemos ver a continuación, básicamente tiene la posibilidad de organizar las instituciones para el gobierno y la administración de la región. Muchas personas dicen, oye, ¿qué va a pasar con los CEREMI? Ese es como el gran tema. Siempre me preguntan, oye, pero esta idea, muy buena, pero ¿y los CEREMI? Bueno, oiga, si los CEREMI no están escritos en mármol. O sea, acá el tema es el siguiente. El gobernador o gobernadora regional va a poder armar su propio gabinete, va a tener la libertad para poder definir cuáles son aquellas autoridades quienes van a acompañar su gestión en determinadas áreas. Y esto va a depender de los estatutos de cada región, porque obviamente una región, me imagino, la región de Tarapacá, que es una región que tiene una vocación más bien minera, va a tener una configuración en lo que es su gobierno regional que probablemente va a ser más
énfasis en esas materias. Una región como la nuestra, Magallanes, va a tener probablemente una configuración que se haga cargo de temas que no tienen otras regiones, ¿no? Nosotros tenemos todo el tema antártico, por ejemplo, que es muy importante, la conservación, ¿no? La biodiversidad, pero también el tema comercial que involucra el puerto, lo que involucra también el desarrollo de energías renovables no convencionales, como el hidrógeno verde, entre otras. Entonces, eso lo vamos a dejar a que cada una de las regiones pueda definir ese marco y el gobierno regional, el gobernador va a poder tener su propio gabinete, va a poder administrar y disponer del presupuesto regional, que lo va a ejecutar el gobernador o gobernadora, y va a poder adoptar las políticas públicas también que promocionen el desarrollo social, económico y cultural de la región. Hay algunas atribuciones que yo sé que esto va a causar ruido, eso yo ya lo tengo clarito, porque nosotros estamos diciendo de que el gobernador regional, la gobernadora regional, tiene que ser una autoridad de verdad, empoderada en todo el territorio. Eso involucra que tiene que poder administrar el borde costero y la zona marítima adyacente de la región. Eso es fundamental, porque si no, vamos a tener gobernadores que van a poder, o gobiernos civiles, democráticos, regionales, que van a poder solamente ejecutar medidas en una parte del territorio. Eso no tiene sentido. Lo mismo se vincula con las zonas protegidas y los parques nacionales, ¿no? No tiene sentido que solamente se le entregue a una corporación que es una mixtura que nadie puede discernir exactamente de qué se trata, como CONAF, la administración completa de los parques nacionales. Esto hay que hacerlo en todo caso con precaución, obviamente, resguardando las buenas medidas que se han adoptado en este ámbito, pero también dándole atribuciones a la autoridad democrática regional para los efectos de poder administrar una parte importante del territorio. Hay que recordar que hay regiones como Magallanes, como Aysén, por ejemplo, que tienen una parte muy relevante de su territorio que están dentro de esta categoría de zona de protección o parque nacional, ¿no? Así que bueno, ese es el gobernador. Sigamos con la siguiente imagen, ¿no? Que se vincula con este estatuto regional del que yo les decía. La Constitución, nuestra propuesta dice que la Constitución le entrega a las regiones la atribución para poder elaborar un estatuto regional. Este estatuto regional va a definir el detalle en cuanto a lo que es la forma de administración de cada una de las regiones. Y les voy a dar un ejemplo. En nuestra propuesta no se establece como una unidad territorial las provincias, por ejemplo. Nosotros le queremos entregar a cada región que defina si es que quiere tener provincias y cuántas provincias quieren tener. En mi opinión personal, yo creo que la configuración de provincias en nuestra región de Magallanes es pertinente y me parece que está bien establecida. Pero hay otras regiones en las cuales yo diría que hay una abundancia de provincias y también hay una abundancia de gobernadores que la verdad que uno no sabe exactamente qué es lo que hace. Bueno, la idea es que el estatuto regional, a partir de este debate por la Asamblea Legislativa Regional, el gobierno regional, ¿no?, tenga la posibilidad de poder definir una propuesta que finalmente tendrá que ser rechazada o aprobada por la ciudadanía en un plebiscito. O sea, esta es como una pequeña constitución, ¿no?, regional, para decirlo de alguna manera, el estatuto regional, ¿no? Y ya lo he señalado, ¿no? La idea es que este estatuto sea aprobado por el voto de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Asamblea Legislativa Regional, y además se tiene que someter a un referéndum, que es un plebiscito, ¿no?, que tiene que ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos. Ahora, obviamente también esto va a ir a un control de constitucionalidad, porque puede ser de que una región, ¿no?, vaya a establecer un estatuto regional, pero que vaya más allá de los derechos y garantías fundamentales establecidos para todas y todos los chilenos, chilenas y para todas las personas en general en la Constitución. Entonces va a existir un control. Ese control lo realizará una Corte Constitucional, ese control lo realizará la Contraloría u otra entidad, eso es lo que estamos definiendo. Pero va a haber un control respecto de este estatuto regional también para que sea consistente con los derechos y garantías definidos por la Constitución. Ahora, respecto del financiamiento, porque mucha gente dirá, oye, súper lindo lo que dice el señor Daza, pero ¿y las lucas dónde están? Pues si sin plata no se puede hacer nada. Bueno, necesitamos regiones que tengan una fuente de financiamiento. ¿Qué es lo que nosotros señalamos? Que se va a generar, y eso lo podemos ver en la siguiente imagen, los recursos propios económicos que va a poder establecer, ¿no?, y va a poder generar la región, y también van a participar de la renta del Estado a partir de los principios de justicia, equidad
territorial, solidaridad, diferenciación, priorización territorial y objetividad. O sea, vamos a definir en la Constitución una forma a partir de la cual se van a repartir los dineros públicos, el cual va a involucrar, por una parte, que las regiones van a poder percibir un porcentaje relevante de aquellos tributos que se generan a partir de las actividades que se desarrollen dentro de su espacio territorial, pero también vamos a establecer una repartición de los fondos que van a las arcas generales de la nación para los efectos que también vayan a las distintas regiones, sobre todo priorizando proyectos en aquellas zonas que son de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y acuérdense que también definimos que dentro de un marco acotado, pero que yo creo que va a ser eficaz, como se ha visto en casos de España, Italia y Portugal, entre los que les he señalado, se van a poder establecer también esta tributación individual propia. Y tenemos este fondo interregional que nos permita, ¿no?, precisamente destinarlo a las regiones con menor capacidad fiscal. Y esto es muy importante porque hay que recordar que, lamentablemente, el sueldo de Chile es la gran minería. Y esta se desarrolla en el norte grande de nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el problema también de definir un modelo simplemente federal, porque dejaríamos al resto de las regiones en una situación muy dispar, ¿no? Porque todas las, o gran parte, ¿no?, de los ingresos del Estado del fisco provienen de esa actividad. Entonces necesitamos este fondo interregional para poder de alguna manera nivelar, ¿no?, también lo que son los ingresos que reciben las regiones. Ahora bien, respecto de la transferencia de competencias, nosotros hemos hablado de algunas de las atribuciones que le vamos a dar al gobierno regional, pero como podemos ver en la siguiente imagen, estamos estableciendo que este es un piso mínimo, ya que la transferencia de competencias también involucra la posibilidad que el gobierno nacional, por sobre lo que se establezca en la Constitución, pueda transferirle otras atribuciones a los gobiernos regionales. Y esto es bien importante. Si se hace ese traspaso de atribuciones, viene con un requisito, que es muy relevante. El requisito es, usted traspasa una competencia y señala cómo se financia. Porque si no vamos a terminar con el drama que le ha ocurrido, de hecho, a los municipios, ¿no? A las municipalidades los llenan de atribuciones, de competencias, responsabilidades, obligaciones. Oiga, 0 pesos extra. No le entregan más financiamiento para poder abordar este conjunto de obligaciones, de deberes, además de competencias que se le entregan. Acá no. El principio es, a cada competencia, su recurso establecido para que sea financiado. Y respecto de lo que es la representación del gobierno central, del presidente de la República, ¿no?, del jefe del Poder Ejecutivo a nivel central en cada región, bueno, nuestra idea es eliminar los delegados presidenciales, como se puede ver en la siguiente imagen. Lo que estamos planteando es que exista una representación, pero la representación la va a definir el presidente de la República en su momento. Puede ser un grupo de personas, ¿no?, que vendrían siendo como, entre comillas, los seremi de ahora, pero hay una oficina del gobierno central en cada una de las regiones, pero es para los efectos de generar coordinación. Y no tiene que ser una autoridad, no tiene que ser un delegado. Como les señalaba, puede ser un grupo, pueden ser 5 personas, cada uno experto en área, o un grupo de personas que estén coordinados por otro. Eso lo define cada autoridad, cada presidente de la República. Lo relevante es que acá no vamos a tener lo que se conoce hoy día como delegado o lo que antes se conocía como intendente, que finalmente es alguien que concentra las atribuciones de toma de decisión real a nivel regional, ¿no? Y respecto de lo que son estos gobiernos regionales, nosotros queremos impulsarlos en el debate constituyente. La propuesta que yo les he resumido ha sido suscrita, como le digo, por 16 convencionales de distintos ámbitos, y en este sentido, bueno, agradezco mucho a la gente que ha patrocinado este trabajo que hemos desarrollado. Yo diría que un grupo de convencionales quienes hemos estado redactando estas normas, nos hemos quedado trabajando hasta altas horas de la noche, como corresponde por lo demás, durante muchas semanas, para recoger las mejores prácticas internacionales y poder de alguna manera adaptarlas a nuestra realidad y generar algo nuevo que atienda a esa promesa, tantas veces incumplida, de mayor autonomía en nuestra región. Así que me siento muy orgulloso, de hecho, insisto, hemos estado redactando estas normas con un conjunto de convencionales, otro grupo se ha sumado también a patrocinar y firmar,
y en el proyecto que presentamos esta semana, que detalla las facultades de las autoridades del gobierno regional y de la Asamblea Legislativa, también tengo el honor de haber sido el único constituyente de Magallanes que la ha suscrito y quien ha trabajado, insisto, en la redacción material, ¿no?, de estas normas. Así que, bueno, esta es la propuesta y ahora quería invitar a personas que nos han estado escuchando con mucha atención y que son muy importantes, que quieren también comentar y hacernos preguntas acerca de esto. Les voy a pedir a ustedes que puedan presentarse, ¿no?, ante la comunidad, aunque ustedes los conocen a todos ellos, pero bueno, es simplemente para hacer ese ejercicio y conversar acerca de este tema. Vamos con ello. Mi nombre es Antonio Bradas y soy consejero regional. La verdad que, don Mauricio, quiero felicitarlo. Esto es una golpe de timón 180 grados a la administración que tenemos actualmente, pero sin duda me asaltan algunas dudas que me gustaría preguntárselas. La primera, ¿se puede extender el territorio? Pongámosle, podría ser, porque nos unen razones culturales, económicas y de varias índoles, hacer una región Chiloé, Aysén y Magallanes, como fue en algún momento. El otro tema que también me preocupa es el tema que la transferencia de competencias. En Magallanes el 72% del territorio lo maneja CONAF. ¿Qué pasa si se crea una corporación regional forestal y usted dice que la ley nacional va a mandar a la regional? ¿Qué pasa si Magallanes decide manejar ellos su territorio, pero el nivel nacional dice que CONAF va a manejar los territorios, los parques nacionales? Y la otra es qué va a pasar con las plantas de los empleados públicos, porque con este poder de endeudamiento también me parece, creo que usted lo tocó ahí, que se puede endeudar como son las corporaciones municipales y al final se arma un hoyo sin fondo y la verdad que creo que esa no es la idea. Entonces, ¿quién va a regular las plantas de los empleados públicos? Que no sea una bolsa de empleo, estas cosas. Eso, don Mauricio, si me puede aclarar un poco. Sí, bueno, muchísimas gracias. Además, viniendo de usted, las preguntas son muy pertinentes porque está desarrollando una labor importante en el CORE. Ahora, a ver, varios temas. La ley nacional va a operar en las regiones, en aquellos ámbitos donde no existe una ley regional, ¿no? Eso es bien importante, es de forma supletoria. Dentro de aquellas materias, en todo caso, que nosotros queremos definir directamente en la Constitución como competencias del gobierno regional, está la gestión del territorio en su integridad, lo que involucra el borde costero, involucra la zona marítima adyacente e involucra los parques nacionales. O sea, eso vendría ya definido en la Constitución. Esto no podría ser materia de una ley nacional, ¿no? Que diga, mire, ¿sabe qué? No, CONAF u otra entidad va a contar con esa atribución. No, esto va a estar definido en el texto constitucional. Ahora bien, respecto a la posibilidad de que efectivamente exista un sobreendeudamiento, la verdad que esto, y le voy a ser sincero, ha sido materia de... éramos 5 personas las que estábamos más bien liderando la redacción de este texto y esta fue una inquietud que yo planteé, ¿no? Y esto se recogió de la siguiente forma. Existen límites para el endeudamiento, ¿no? Existe un límite que tiene que ser definido por la ley, pero que tiene que ir como una parte, un porcentaje del último presupuesto regional. O sea, esta no es una caja que se pueda abrir para tener regiones completamente endeudadas, vivir y revivir, ¿no? Yo diría a una escala mayor, el drama de las corporaciones de administración municipal que se han, como usted bien lo dice, transformado en caja pagadora de favores, ¿no? En bolsa de empleo, para quien es el alcalde de turno muchas veces, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, mucha irregularidad en esta materia y que se están investigando incluso acá en nuestra región. Entonces, esto tiene límites, ¿no? Pero queremos generar un espacio acotado, porque muchas veces se puede justificar un endeudamiento a una tasa que sea razonable, con un alto, digamos, control también, ¿ah? Porque esto tiene que ser debatido y aprobado por la Asamblea Legislativa, ¿no?, regional independiente del margen
acotado en que se puede realizar esta actividad, ¿no? Ahora, respecto de los derechos de las personas que son empleados públicos y que trabajan en las instituciones del gobierno regional, en general, ¿eh? Y esto es un principio que estamos aplicando para toda la Constitución, es que ninguno de los cambios que nosotros establezcamos en la Constitución pueden significar una merma en los derechos de los funcionarios públicos, ¿no? Y esa es una norma que también estamos incluyendo en términos generales. Porque hay que recordar que muchas de las disposiciones que nosotros estamos estableciendo en la Constitución van a tener que empezarse a ejecutar a partir de la dictación de leyes, tanto por el Congreso Nacional como por las entidades regionales. Entonces, es muy importante hacer ese mandato al legislador, entre comillas, ¿no?, de que esto no puede en ningún caso entenderse como una merma en este sentido. Y respecto a lo que usted dice, que se vincula un poco con la idea de las macrozonas, ¿no? Porque tenemos mucho en común, como lo había dicho con Palena, con Aysén, ¿no? Bueno, la idea no es imponer las macrozonas, sino generar una flexibilidad respecto a la asociatividad de las regiones. O sea, que nosotros como Magallanes tengamos la posibilidad de ir con la región de Aysén, es decir, ¿sabes qué? Establezcamos un acuerdo donde nosotros vamos a establecer una gestión mancomunada en determinadas materias que libremente podemos definir, y esto lo podemos hacer señalando una estructura de gestión, ¿no?, de lo que son los dineros, las platas de cada una de las regiones. Pues se pueden establecer coordinaciones para esos efectos. Yo siempre pienso, y bueno, y esto es algo que yo lo vi mucho en el trabajo que desarrollé durante harto tiempo con Antonio Horvath, que es el tema de la conectividad física, ¿no? Que yo diría que es una cosa, por ejemplo, un ámbito que es muy importante, ¿no? También está la conectividad digital. El tema de conservación, también tenemos cosas comunes, no solamente con Aysén, también, insisto, con Palena. Somos una unidad, ¿no?, en muchos sentidos, que también se tiene que expresar a través de esta asociatividad. La gracia es que no vamos a necesitar de una ley nacional para concretarlo, no vamos a necesitar de una autorización del gobierno central para establecerlo, sino va a estar dentro de las atribuciones de todas las regiones, y cada región va a definir, ¿no?, cuáles son aquellas áreas en que esta asociatividad se puede dar y en cuáles áreas no. Así que podemos pasar. Muchas gracias por la pregunta. Podemos pasar con Verónica, la veo ahí. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy buenas tardes. Primero, felicitarte, Mauricio, por el trabajo que han hecho. Conozco de cerca ahí todo el esfuerzo que han puesto para poder generar y otras iniciativas de norma. Desde el Consejo Municipal hemos también trabajado en conjunto precisamente contigo y con otras instancias también con respecto al tema de la participación ciudadana, que hoy día como presidenta de esa comisión en el Consejo Municipal me ha tocado presidir con mucho agrado. Pero tengo algunas consultas también. Estamos viendo hoy día, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el Estado regional. Tú has explicado muy bien, ¿cierto?, cuál es la idea de poder generar este nuevo impulso que, como le decía el consejero Brasic, es un golpe de timón, ¿no? No estamos acostumbrados a tener este tipo de diferencias, pero me parece que hoy día nuestro país merece, y todos merecemos, ¿cierto?, un cambio en el sistema. Tengo dos consultas con respecto a ese punto por ahora, seguramente después en la conversa vamos a tener algunas otras más, pero tengo dos consultas de cómo se vincula este nuevo Estado regional que ustedes proponen con los municipios locales, porque además sabemos que también las municipalidades, por ejemplo, si bien es cierto tenemos recursos que vienen del Fondo Común Municipal, también tenemos recursos propios que genera cada municipio, pero también tenemos que salir a buscar recursos a los gobiernos regionales muchas veces para poder desarrollar algunas iniciativas de carácter comunal. Ahí estoy muy contenta con uno de los puntos que tú señalaste, que es transferencia de competencias, porque lo hemos conversado en reiteradas ocasiones, ¿cierto?, que se les ocurre hacer una infinidad de leyes, entregan competencias, pero vienen 0 pesos que precisamente terminan ahogando los presupuestos municipales. Y la otra consulta es con respecto al Plan Regional de Ordenamiento, que también se explicó bastante bien, cómo este se vincula con los actuales planos reguladores, por ejemplo, que tienen las comunas o las regiones, sobre todo considerando que muchos de estos planes reguladores establecen ciertos cánones para la creación o impulso, ¿cierto?, de ciertas industrias en algunos lugares y para evitar las futuras comunas o centros de sacrificio, como hemos visto, por ejemplo, en el norte grande de nuestro país, ¿no?, que a raíz de eso se han generado también muchas
mucha preocupación y ocupación por parte de distintos actores sociales vinculados a las áreas. Entonces, para partir esas dos consultas, cómo vinculamos esto a los municipios y con respecto al plan de ordenamiento, reitero, cómo se vincula con los actuales planos reguladores o si esto va también tendría en alguna eventualidad que cambiar la figura. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. A ver, mira, varios temas, ¿no? Dentro de la propuesta que nosotros estamos desarrollando se definen como unidades territoriales precisamente las regiones autónomas, que así las queremos denominar, y también van a estar los municipios. Esto es bien interesante. No establecemos desde la Constitución las provincias como una unidad territorial, sino que esto podrá ser definido eventualmente en los estatutos regionales, ¿no? Pero desde la Constitución queremos establecer regiones autónomas y municipios. Creemos que la entidad territorial municipio es relevante y creemos que mejorándose puede también hacer un aporte, ¿no?, en la gestión descentralizada del territorio. Ahora bien, respecto de lo que son los fondos, obviamente también va a haber la posibilidad de traspasar fondos desde el gobierno regional a los municipios, porque van a estar entramados, ¿no? Como te señalaba, las entidades territoriales que mantenemos en la Convención, o por lo menos en la Constitución a partir de nuestro proyecto, son las regiones y las municipalidades. Ahora, la forma en cómo esto se va a desarrollar tiene que estar definido en el estatuto regional, ¿no? Eso es bien relevante. Nosotros vamos a permitir que este estatuto regional establezca mecanismos que pueden ser nuevos para el traspaso, ¿no?, de estos fondos, pero siempre a partir de ciertos principios. Y los principios involucran un principio de transparencia y también un principio de equidad territorial, ¿no?, que es muy importante para los efectos también de generar un financiamiento de políticas públicas en el territorio que se haga cargo de muchas veces la situación de desmedro que hay en algunos por sobre los otros. Pero este mecanismo de transferencia se va a mantener y eso es bien importante, ¿no? Como te digo, el detalle, estamos entregándole competencia a las regiones porque queremos confiar en las regiones. Mira, una cosa, siempre que nosotros hablamos acerca de este proyecto, las personas lo primero que nos dicen, oye, dicen, pero ¿cómo? Asambleas legislativas regionales, pero ¿cómo le van a entregar a las regiones esta atribución de definir la manera en que se van a traspasar internamente los recursos? ¿Pero cómo? Bueno, ¿cómo? Es básicamente sacarse el tema cultural, que yo diría que involucra el centralismo, y confiar en nuestras regiones y confiar también en que la realidad de cada una de ellas puede ser muy distinta. Pero sí, va a haber esos traspasos. Ahora, lo que tú me hablas del ordenamiento territorial, que en el fondo se vincula con los instrumentos que me has señalado, que son estos planes reguladores, ¿no?, de las comunas. La Constitución no los va a eliminar, ¿ah? O sea, la aprobación de esta norma no va a generar que los planos reguladores van a dejar de entrar, de mantenerse en vigencia, para decirlo de alguna forma. Van a estar vigentes en la medida que no exista otro instrumento de ordenamiento territorial el cual se apruebe y que vaya en contra de estas disposiciones. Pero nosotros lo que queremos es también generar ordenamiento territorial ahí donde no hay ordenamiento territorial, para decirlo de alguna forma, ¿no? Más que empezar a reemplazar los planos reguladores automáticamente, ¿no? Y por lo tanto, esa perspectiva va a ser una tarea que probablemente va a involucrar un traspaso de competencias, ¿no? Por lo menos parcial desde los municipios al gobierno regional, porque también queremos que exista una visión un poquito más amplia en ese ámbito. Y, como lo había señalado, en un contexto, en un marco que sea definido por la ciudadanía, a partir de la vocación de desarrollo que se exprese precisamente de una forma participativa por cada una de ellas. Eso es la parte que te puedo contestar, Verónica. Bueno, tenemos mucho que hablar sobre este tema y muchas gracias a ti por las preguntas. Y tenemos a Pepe Marihueco también, que lo veo ahí, a quien le mando un gran abrazo y atento a ver cuáles son sus consultas. ¿Cómo están? Un gusto saludarlo, Mauricio. Un saludo a Verónica, Antonio, a Daniel, creo que también está ahí en sintonía. Sin duda de que estamos viviendo tiempos nuevos, un país distinto a partir de este año. Creo que esto va muy de la mano de lo que quiere también el presidente electo, Mauricio, en el ámbito de entregar mayores competencias a las regiones. Incluso hoy día
hubo una reunión justamente con los gobernadores regionales y el presidente electo, donde se habló también este tipo de materias. Viendo esta propuesta que trabajaron intensamente usted y 16 convencionales constituyentes, está muy vinculado esto, por lo que he podido ver, también a lo que son otras constituciones y otros países que ya tienen el autonomismo en su ADN. Tiene mucho del autonomismo español, tiene mucho también del autonomismo mexicano en el ámbito de entregarle la posibilidad a la comunidad, al pueblo, por el ámbito del referéndum, que justamente eso es lo que ellos también vinculan en ese mismo punto. También tienen mucho del federalismo argentino, con este tema de crear justamente lo que usted ha señalado, que es la Asamblea Legislativa Regional, que la tengo acá escrita. Pero claro, a mí me hace ruido, como bien dice Antonio, el tema de, claro, acá se pueden crear las leyes, se pueden crear tal vez estatutos distintos, que ya hemos tenido en Magallanes. Los estatutos están, las estrategias regionales se han vinculado, por ejemplo, a leyes de excepción, a los proyectos también de la época de la presidenta Bachelet, con este gran marco de convenios regionales que permitió la creación de 38 proyectos, que ahí todavía está. Y justamente voy en el ámbito de los impuestos regionales, que es un tema que todos hemos esperado con ansia saber de qué manera vamos a recaudar esos recursos económicos a través de esta Asamblea Legislativa Regional también, que me imagino que van a tener un tremendo desafío, que es justamente buscar la fórmula de aprobar esta recaudación de dineros, de recursos regionales. ¿De qué manera se va a hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado para poder justamente tener los recursos? Actualmente tenemos un presupuesto, Antonio, ¿de cuánto? 80.000 millones, que es el FNDR. Tenemos un Fondema regional. ¿Va a haber más dinero? ¿Va a haber más recursos, Mauricio? Yo creo que más recursos, que los debiese haber a partir precisamente de la posibilidad de definir estos tributos a nivel regional, yo creo que la forma de gestión de estos recursos es lo clave, ¿no? Tú has hecho referencia a un conjunto de instrumentos de financiamiento, el FNDR, ¿no?, el Fondema, que en el fondo, claro, son instrumentos los cuales yo diría que son insuficientes y respecto a los cuales la autoridad regional no tiene atribuciones reales para su distribución, ¿no? En términos de poder definir e implementar políticas públicas desde nuestra región. Y por lo tanto, yo diría que más que el cuánto es el cómo se van a destinar estos recursos. Y la idea es hacerlo de una forma más participativa. Ahora, respecto a la recaudación, esto tú has hecho, has dado en un punto que también es importante aclararlo. Porque como decía, este Estado regional no es un simple Estado federal, no un Estado unitario. Hay ciertas materias las cuales nosotros queremos mantener centralizadas a nivel nacional. Y una de ellas es la recaudación. Ahora, que la recaudación después se entere en arcas regionales es distinto, ¿no? Pero creemos que contar con un sistema de recaudación nacional va a ser mucho más eficaz esa labor, ¿no? Porque si no vamos a estar de alguna manera vistiendo un santo y vistiendo otro, porque hay regiones las cuales no tienen, ¿no?, quizás la facultad, las atribuciones de establecer estos mecanismos que sean eficientes a nivel local. Lo mismo respecto de la Contraloría. Nosotros queremos una Contraloría a nivel nacional, porque si atomizamos la fiscalización, lo que vamos a hacer es debilitándola, ¿no? Y también un riesgo de captura, porque si tenemos entidades fiscalizadoras que operan solamente a nivel local o regional, existen más posibilidades de que la autoridad que va a ser fiscalizada pueda capturar al órgano que fiscaliza, ¿no? Pero en general, como te digo, acá más que el tema de una mayor cantidad de recursos, que debiese haberlos en todo caso, es la forma como se gestionan y la manera en que se deciden las políticas públicas a las cuales se van a destinar, ¿no? Y lo que nosotros estamos hablando es que esto se va a determinar al interior de cada región. Sin duda, pero Mauricio, ¿sabes lo que voy? Está bien, yo entiendo esa parte que tú señalas, que
la hacienda pública debe seguir, ¿verdad?, administrando tal vez los recursos a nivel nacional, pero en definitiva, ¿cómo será la distribución entonces después a las regiones autónomas? O sea, por ejemplo, la realidad de Magallanes, tú sabes que se ve a raíz de la cantidad de personas que viven en el territorio. Y nuestra realidad, en cuanto a ese número, es distinto al resto de Chile. Tenemos más territorio, pero tenemos menos cantidad de personas. Entonces, ¿de qué manera vamos a tener nosotros los recursos para que sea equitativo y de esa manera poder financiar proyectos que hoy día quedan fuera de la aprobación por falta de recursos? Claro, era un poco Perdón, lo que ¿puedo estábamos... Sí, argumentar un Verónica. poco? Sí, no, simplemente para argumentar la pregunta que está haciendo Pepe, que me interesa que podamos tal vez puedas responder ambas, porque esto me recuerda mucho, esta conversación, a una conversación que tuvimos hace mucho tiempo atrás cuando hablábamos de esta famosa ley de rentas regionales que fue presentada en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero que quedó ahí y que precisamente no avanzó porque había muchas dudas con respecto a las regiones, porque hay regiones que, claro, reciben muchos recursos porque son mineras y otras, pero hay regiones que no tienen la minería, que no tienen otras instancias, entonces quedan en desmedro de este recurso regional. Lo hablábamos, por ejemplo, con qué pasa con grandes empresas que vienen a Punta Arenas, pero no tributan en Punta Arenas, tributan en Vitacura, tributan en Las Condes, entonces aumentan también esos presupuestos de esas localidades. Me recuerda mucho a esa discusión que hubo en su momento con respecto a la ley de rentas regionales, porque efectivamente no equiparaba el territorio, al contrario, generaba cierta distorsión territorial. Entiendo que hoy día la redistribución, no sé si lo han visto tal vez con detalle o minuciosamente, va a seguir siendo per cápita hablando o va a tener un porcentaje de manera diferenciado, por ejemplo. A ver, el principio de la equidad territorial, que en el fondo lo que hace es eliminar estos argumentos acerca de la rentabilidad social vinculado al número de habitantes a la cual llega una determinada política pública, que es precisamente lo que nos ha afectado de mayor medida en Magallanes. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, obviamente no se van a distribuir los fondos, que es este fondo interregional que estamos señalando, que es como un FNR, pero que va a funcionar bajo otros principios. Pero ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Nosotros no queremos que las regiones dependan tanto de la redistribución de un fondo que se va acumulando a nivel central y después se reparte. Lo que nosotros queremos es que las regiones tengan un financiamiento propio y que, por ejemplo, lo que dices tú, Verónica, una empresa que funciona acá, bueno, acá tiene su actividad, acá tributa y una parte importante, ¿no?, de esa tributación queda directamente en la región. Y esa es la idea, ¿no? Ahora, como habíamos señalado, hay una cantidad muy relevante de fondos públicos que ingresan a partir de la actividad minera y que obviamente esos montos requieren también ser distribuidos, pero los criterios de distribución son criterios que se vinculan con la proyección de la región. Y por eso es que, ojo, cada región también va a tener un proyecto de desarrollo que se va a tener que elaborar y ratificar por la Asamblea Legislativa Regional. Y por lo tanto, esta lógica de equidad territorial es la que va a determinar esa asignación. Pero les insisto, estos fondos que se recaudan a nivel central y después se van redistribuyendo a nivel regional, nosotros lo que buscamos es que existan, pero que no sea la principal fuente, ¿no?, de financiamiento de las regiones. Que las regiones no estén yendo ahí a la moneda a hablar con el respectivo funcionario que lo maneja, no como la gran esperanza para poder obtener recursos, sino buscar mecanismos de financiamiento que sean permanentes y que principalmente graben las actividades que se concretan en la región, cuyos tributos deben quedar en la región. ¿Y qué pasa con las leyes de excepción? Bueno, eso es bien interesante. Nosotros también estamos estableciendo una situación especial respecto de las zonas históricamente aisladas, respecto de los territorios insulares y también respecto de territorios que hayan ocupado pueblos originarios, ¿no?, que son 3 categorías que también estamos señalando. Eso involucra que con la aprobación de estas disposiciones de la Constitución no se van a eliminar las leyes de excepción, para dejarlo con claridad, para que haya tranquilidad respecto a este tema. Al revés,
Lo que estamos haciendo es institucionalizar un estatuto, insisto, respecto de zonas que son históricamente aisladas y también respecto de territorios insulares, donde, bueno, yo se lo he comentado a varios de ustedes, es muy difícil cuando uno habla de esto en la convención sacarle el moai de la cabeza a las personas, porque todos piensan en Isla de Pascua y, bueno, tenemos una realidad que es la de Tierra del Fuego, de la cual también nos tenemos que hacer cargo. Pero esa categoría existe y se consagra a nivel constitucional. Me gustaría hacer una consulta. Están saliendo algunos temas que son, perdón, pero importante que se puedan discutir. No sé qué tiempo tenemos, pero... Nos quedan 3 minutos de programa, pero démosle. No hay problema. Lo que pasa es que señalaba, Mauricio, dentro de esta propuesta, de que este estatuto regional tiene que ser votado, ¿cierto?, por mayoría por esta Asamblea Legislativa Regional. Mi pregunta es, ¿qué pasa en ese caso con la participación ciudadana, por ejemplo, para el momento de la votación? O sea, ¿va a existir algún instrumento donde esta Asamblea Legislativa va a poder abrirse a, por ejemplo, una consulta a través de los municipios, con respecto a la sociedad civil? Porque vamos, si no, a concentrar todo el poder sin tener esa posibilidad de escuchar a los actores que además habitan el territorio. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se establece el mecanismo de participación ciudadana a la hora de votar este estatuto regional? El referéndum. El referéndum, bueno, son 2 instrumentos, mira. Son muy buenas las preguntas, y es poco el tiempo para desarrollarlo, pero espero tener... Mauricio, sí. Lo que pasa es que el referéndum, perdón, para hacer un comentario ahí. El referéndum, sí, claro, pero el referéndum es cuando ya el texto, por así decirlo, está escrito. Y ahí se somete a un referéndum, al menos así lo entiendo yo. Pero cómo se involucra a los territorios en la escritura de ese documento que después vaya a un referéndum. Como por ejemplo la participación constituyente que hoy día estamos desarrollando a través de las distintas iniciativas de norma. ¿Cómo se va a desarrollar eso? Porque la realidad, por ejemplo, de la comuna de Punta Arenas es muy distinta a la realidad de Puerto William o a la realidad de Puerto Edén. Entonces, me imagino que esta asamblea legislativa que compongan, que ahí... También aprovecho sobre otra pregunta, ¿van a ser los mismos 13 o 14 que hoy ya componen, por ejemplo, el Consejo Regional? ¿O esto se va a ampliar o se va a reducir de acuerdo a esta iniciativa, ¿no?, que han presentado? Esto se va a ampliar, o sea, van a ser más miembros, pero nosotros dejamos mucho de esto a lo que es el Estatuto Regional, que va a ser el complemento de la Constitución y que va a desarrollar cada una de las regiones. Ahora, para responder derechamente a tu pregunta, hay un componente que se vincula con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Territorial, no solamente para el estatuto regional, sino para cualquier ley regional. La idea es establecer la iniciativa popular de leyes, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces las personas van a poder llegar y presentar estos proyectos con un grupo de firmas y esto va a tener que deliberarse y votarse. Y también establecemos en el funcionamiento permanente de estas asambleas legislativas territoriales el que existan mecanismos de participación ciudadana, o sea, la necesidad que en el proceso de discusión de las leyes regionales deba intervenir la ciudadanía. Incluso se podrá establecer un consejo económico social con determinadas entidades de la vida económica y social precisamente de cada región como un órgano consultivo. Y eso se lo dejamos en el Estatuto Regional. Pero los parámetros mínimos de participación incidente de la ciudadanía en el proceso legislativo regional, no solamente el estatuto, sino en general, están definidos precisamente por la Constitución, independiente, como tú bien dices, del referéndum, que es otro instrumento más, pero no es el único. Necesitamos una participación incidente desde el momento en que se inicia un proyecto de ley, nacional o regional, durante su discusión y hasta su finalización. Así que esa es más o menos la propuesta. Ahora, bien, yo les digo, esto la verdad es que tiene un desarrollo, esto es una propuesta, estamos muy atentos a todos los comentarios, la posibilidad de mejorar lo que estamos haciendo, pero tenemos que partir desde algo concreto. Y esta es una propuesta concreta, la cual vamos a estar difundiendo en redes, por este medio. Ustedes nos pueden escribir directamente, en mi caso, a mdaza@chileconvención.cl, que ahí después lo vamos a agregar en pantalla, ¿no? Y para mandarnos sus ideas, cuáles son sus inquietudes, ¿no? Y también la propuesta de cambio a esta iniciativa o perfeccionar. De hecho, ya en esta conversación hay 2 o 3 cosas que podemos incorporar, lo que dijo Antonio, lo que dijo Pepe, lo que dijo Verónica, que son aportes muy interesantes, además desde el terreno, ¿no?
que involucra también gestionar políticas públicas en nuestra región y también ser alguien cercano a la ciudadanía desde el ámbito del periodismo. Así que yo les agradezco mucho, ¿no?, este espacio. Vamos a seguir ahondando en esta materia. Este es un proceso que está desarrollándose, estamos en la mitad de esto y queremos hacerlo cercano a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vamos a estar viendo, pues. Don Mauricio, Sí, don Antonio. Don Mauricio, una última pregunta. Dele, a ver si alcanzamos. A ver si alcanzamos. En este documento ustedes hablan de las estructuras políticas y sociales que nos hacen menos libres. Deme un ejemplo para entender mejor cuáles, a su juicio, son esas estructuras políticas y sociales que nos hacen menos libres. Bueno, hay algunas estructuras las cuales están un poco, yo diría que enquilosadas, ¿no? Ustedes sabrán que yo soy abogado, que he litigado las causas de financiamiento ilegal de la política y ahí vimos como en la práctica, ¿no?, se superpone a lo que se supone, ¿no? Es una estructura de partidos que tiene que ser democrática, abierta. Lamentablemente se van generando caudillismos que precisamente entorpecen el adecuado funcionamiento de la democracia y la representación. ¿Necesitamos partidos políticos? Sí, pero necesitamos partidos políticos más transparentes, más democráticos, y también ese es otro capítulo el cual vamos a tener, ¿no?, en la Constitución y que lo vamos a desarrollar. Queremos participación ciudadana que también responda a lo que son las formas de organización que libremente realiza y naturalmente realiza la sociedad en grupos que no solamente son juntas de vecinos, sino que son organizaciones sociales, personas que se juntan para poder buscar un determinado objetivo que tiene una incidencia en la comunidad, y también tenemos que recoger todas esas voces. Así que la idea es poder ampliar, ¿no?, los canales de participación, y yo diría que para allá va un poco esa referencia. Así que eso pues, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Le agradezco la invitación, don Mauricio. Sin duda que esta es una propuesta que hay que analizarla, que hay que revisarla. La hemos recibido durante el día, yo creo, todos quienes estamos aquí presentes, y hay que seguir estudiándola para hacerle llegar a usted y a todos los convencionales constituyentes las mejores propuestas para tener una región de verdad, una región autónoma, con decisión propia, con mayor poder también adquisitivo, y también para que nuestras autoridades y la comunidad podamos generar el Magallanes de los próximos 30 o 40 años. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias Pepe. Bueno, gracias Verónica, también aprovecho de despedirme. Gracias a usted, Mauricio. Gracias por la invitación. Muchas gracias de nuevo, don Antonio, por acompañarnos en esta jornada. Gracias. Y un abrazo, y nos vamos a estar gracias viendo. a usted por la invitación. Gracias. Y tenemos que seguir conversando y abriendo a esta conversación. Así que nos estamos viendo. Un gran saludo, un gran abrazo. Chao. Hola. Hola. Vecinos, voy a necesitar comida para cachorro. Vengo a hacer una copia de este llave. Está bueno. Ya, voy a llevar este. También. Y saqué una fotito de un regalo. Este es el mejor lubricante que tienes. Sí, el mejor. Muchas gracias, que tengas un lindo día. Igualmente, Nos vemos. gracias. Barrio Comercial 18. Todo lo que quieres.